Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Depende. Hoy, gracias Fabián por la puesta en el aire, el señor Fabián Gutiérrez en AM 550 y también en 24/7 el canal de noticias. Estamos en Instagram, estamos mirando, estamos conectados ya en @DependeNQN. Hoy tenemos dos temáticas. En principio, Silvia, la doctora, profesora Silvia González Ayala, que vamos a charlar sobre la marcha de la pandemia COVID-19. Y en la segunda media hora hablaremos de hepatitis. Silvia, veo que ya estás conectada porque te estaba mirando desde los controles. Buen día y muchísimas gracias por cedernos estos minutos que yo sé que tenés la agenda completa. Buen día, siempre hay un lugarcito para ustedes. Muchas gracias por la comunicación, Jorge. Muy amable, Silvia. Bueno, lo que charlamos ayer, que era más o menos que como tenemos poco tiempo, vos tenés poco tiempo, nosotros tenemos toda una hora, pero que charlemos todas estas novedades de la variedad Delta, las vacunas, una dosis, dos dosis, podemos combinar, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros seguimos en una situación muy complicada por el número de casos. Estamos con un número sostenido de casos muy alto. Tristemente hay que lamentar más de 150 muertos por día. Un ritmo de vacunación que no es suficiente porque el día que más se vacunó fueron 392.000 personas, nunca se logró lo que debería ser el piso de vacunación por día, es decir, lo mínimo, 500.000 de personas, y estamos en esta condición en que tenemos un muy bajo número de personas con dos dosis, son casi 7 millones de personas, tenemos salud que están todavía con una dosis porque fueron vacunados con la primera dosis, con el primer componente de la vacuna Sputnik. Los resultados de la combinación de vacunas van a estar en un par de semanas, pero esta carrera contra reloj, vamos atrás, la variante Delta ya sabemos que está todos los grupos de edad. Lo mismo nos va a pasar con Delta, en una situación de realmente muy crítica de social, la situación de los miembros del equipo de salud, aunque en las últimas semanas disminuyó el porcentaje de ocupación en las camas de cuidados intensivos, pero realmente estamos complicados y vienen semanas muy duras. Y bueno, entonces, vos me decías, nos faltan dosis, tenemos que llegar a ese número mágico del 40% que dicen los epidemiólogos de la población con dos dosis. Más, es mucho más, es mucho más. Es entre el 75 y el 85%, que es, por ejemplo, la situación de Inglaterra, de Israel. Piensen que nosotros estamos hablando de población igual o mayor de 18 años, mientras los otros países que usan la vacuna de Pfizer-BioNTech están vacunando desde los 12 años. Ahí tenemos ya
una diferencia poblacional importante. Y veremos otro tema adicional, es la emergencia de una nueva variante que está siendo catalogada y que a los datos de ayer producía el 10% de las infecciones en los Estados Unidos, que por ahora se llama variante colombiana. No está caracterizada, pero un 10%, convengamos que en circulación comunitaria es un porcentaje interesante. Ya todos los países centrales tienen mayoría de circulación de la variante Delta, algunos con situaciones muy, muy complicadas, como le está pasando a España, como por ejemplo, está citando a vacunación a los jóvenes, convocándolos porque es el núcleo, ellos están en verano, en vacaciones, es el grupo de mayor movilidad y de pronto de una liberación, ¿no es cierto?, que han tenido y el menos cumplimiento de las medidas de Al principio el objetivo del virus era 70, 80 años, factores de riesgo. Después cambió de década, se bajó 40, 50 años y ahora es como que apunta, va buscando su nicho en la población no vacunada, ¿no? Y sí, ya la variante Gamma o la variante Manaos, ya lo sabíamos desde enero, afectaba a todos los grupos poblacionales. Eso no fue muy tenido en cuenta en nuestro país, cómo venía la situación con la variante Delta, y así no fue, ¿no? Con ese pico de 41.000 casos en un día. La variante Delta es muchísimo más contagiosa, y fíjense lo que va trascendiendo en nuestro medio con respecto a las formas asintomáticas. El asintomático contagia igual, es un virus que una variante, perdón, que si se compara con el virus original de Wuhan, una persona infectada contagiaba a 2 o a 3. En el caso de la variante Delta o de la India, una persona infectada contagia 7 u 8. Por eso ayer los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos lo compararon a la variante Delta con la altísima transmisión de varicela. El virus va buscando, va encontrando nichos para preservarse, para mantenerse. Y veremos qué pasa con la variante colombiana, pero es muy difícil, todos lo sabemos, y especialmente los infectólogos, ¿no?, el control de una infección de transmisión respiratoria por microgota salival. Acá realmente la herramienta va a ser la vacunación, pero la vacunación masiva con 2 dosis, y muy probablemente se necesite una tercera dosis para aquellas vacunas que tienen menor eficacia, que es, por ejemplo, lo que ha resuelto Uruguay, la República Dominicana, que son países que utilizaron una vacuna inactivada y van a administrar una tercera dosis con la vacuna de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech. Eso deberíamos plantearnos para la Sinopharm, nosotros. Deberían, pero estamos lejos de esa situación. Nosotros hoy la prioridad urgente es completar, número 1, completar segundas dosis. Número 2, ir vacunando, sobre todo ahora que tenemos la vacuna de RNA mensajero de Moderna, vacunar a esos chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo. Esto, y ampliar, por supuesto, al resto de población, pero para bajar la edad estamos muy, muy limitados porque dependemos solamente de esa donación, y hasta ahora, y son 900.000 chicos el estimado
entre 12 y 17 años que tienen factores de riesgo. O sea que 1.800.000 dosis, esos 3,5 millones de la vacuna de Moderna son prioridad absoluta para esos chicos. Y las autoridades tendrán que resolver el destino de las dosis que quedan. Aparentemente, por la información en los medios, las dosis adquiridas de la vacuna de Pfizer-BioNTech recién van a estar disponibles a partir de septiembre, o sea, para el último trimestre del año. Es decir, insistir en barbijos, insistir en medidas de el distanciamiento social. La protección personal. La protección personal. El uso correcto del tapaboca, nariz, la distancia entre personas. Estos son aspectos fundamentales. Agregar la protección ocular, el lavado de manos con agua y jabón. Tenemos que sumar la vacunación más en esta situación el sostenimiento de las medidas de protección personal, porque sabemos, y lo hemos padecido, que tanto la variante Gamma, que es Manaos, como la variante Delta, que es la de la India, tienen escape al sistema inmune. Por eso todas las vacunas son menos eficaces para la protección. O sea que la persona se enferma, contagia, se enferma con formas leves, moderadas, pero el impacto que tiene en la transmisión es similar al del no vacunado. Por ejemplo, una vacuna como la de Oxford AstraZeneca, para citar una vacuna que nosotros tenemos en nuestro medio, con una dosis protege el 30% contra la variante Delta. Tengamos esto en perspectiva. Y con 2 dosis, los resultados son dispares según el lugar donde se realizó el estudio. Una cosa es Escocia, otra es Inglaterra, pero está entre el 60 y el 80% de protección. Esto nos parece importante citarlo, ya lo habíamos conversado, ¿no es cierto? Que la persona vacunada no se sienta el superhombre o la supermujer. Se tiene que cuidar exactamente igual. Esto nos parece realmente un concepto central. Y esperar los resultados de intercambiabilidad. Eso, porque por ejemplo España tenía buen número porque después de primera dosis de AstraZeneca habían pasado a segunda de ARN mensajero y con eso tenían... Sí, Alemania... Italia y Alemania hicieron lo mismo. La propia canciller de Alemania, Angela Merkel, está vacunada con primera dosis de Oxford AstraZeneca y la segunda de Pfizer. Pero el punto es que justo nosotros tenemos dosis de Oxford AstraZeneca, ya se hizo el estudio por el rechazo de la población a la vacuna de Oxford AstraZeneca por los raros accidentes graves. Ese fue el motivo. Acá nosotros estamos escasos de vacunas, pero Oxford AstraZeneca tenemos para administrar primeras y segundas dosis, lo mismo que con la vacuna Sinopharm. Nuestro cuello de botella es con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Por eso los estudios se encararon dosis de Sputnik, segunda Oxford AstraZeneca, segunda Sinopharm, y ya esta semana el gobierno de la ciudad agregó segunda dosis de Moderna, pero se necesitan los resultados. Personalmente no tengo ninguna duda que va a funcionar en cuanto a la respuesta de anticuerpos. El punto es la vigilancia de los efectos adversos al utilizar plataformas diferentes en algunos casos. Sí, yo lo que noto es que no tenemos gran cantidad de negativas frente a las vacunas, sobre todo en la población joven. Nosotros, bueno, por supuesto que uno tiene sesgos, ¿no? Pero por ejemplo la población acá en Neuquén, los jóvenes, cuando se habilitó la vacunación para los menores de 30, los menores de 20, hasta 18 años, tuvimos sobre demanda de los jóvenes. ¿Eso allá ustedes cómo lo ven? Exactamente igual, es que nuestra gente está educada en las vacunas. Nosotros tenemos una historia de vacunas que viene desde finales de los 70. La gente quiere las vacunas. El rechazo a las vacunas,
queda reducido a un número muy bajo de personas de clases altas, de clases acomodadas, con determinados hábitos o ideas de vida, como pueden ser los veganos. Todavía hay onda hippie, aunque hayan pasado 50 años, pero es muy limitado. Nuestra gente quiere las vacunas, las demanda y tiene muy claro que la historia o la situación sin vacunas es la que padecimos y la que estamos transcurriendo todavía, y que el horizonte de cambio está con la vacunación de las personas. Yo estos últimos días he escuchado, por ejemplo, que no, la variante Delta contagia mucho, pero no tiene formas graves. Cuando uno se planta en esa posición, que es muy riesgosa, yo lo que opino, no sé vos, Silvia, por eso te lo estoy preguntando, el número, cuando a mí me afectó, yo soy el 100%. Entonces, mayor contagiosidad, mayor número y potencialidad de enfermos o de caídas en internaciones, terapia intensiva, de ahí a un nuevo rebrote, a una nueva ola, como se los denomina desde el punto de vista periodístico, estamos a un paso. ¿Vos qué opinás? Y lo estamos remontando, porque ya sabemos que por lo menos en dos zonas, como son Córdoba capital y el área metropolitana, que no es un tema menor, Ciudad de Buenos Aires, tenemos circulación comunitaria, y veníamos planteando desde hace semanas que era insuficiente la vigilancia genómica, porque se seguía con muestras aleatorias y no se estaba haciendo la vigilancia genómica de aquellas personas, por ejemplo, cuidados intensivos con la neumonía bilateral y que tenían hasta 2 PCR previas negativas, que tuvieron el positivo con la tercera muestra obtenida en cuidados intensivos. Atención con eso. Ahora ya está, el baile empezó, para decirlo así en términos no académicos, bien criollos, entendibles, ¿no es cierto? Era inexorable que entrara. Bueno, ahora hay que enfrentar la situación, y pasa muchísimo por el comportamiento individual. Esto de que queremos las vacunas realmente es importante. ¿Por qué? Porque la vacunación es un acto solidario. A lo mejor esa solidaridad que faltó en cuanto al cumplimiento de las medidas de protección personal, porque no se comprendió, queda muy claro con respecto a las vacunas. Me vacuno, me protejo yo, pero estoy protegiendo a mi familia, a mis convivientes y también a mi comunidad. Por eso es tan importante. Y pasa lo mismo, a ver si lo asociamos y lo unimos con las medidas de protección personal. Es imprescindible ahora, como venimos desde hace un año y pico, el mantenimiento de las medidas de protección personal. La vacuna en esta situación no nos libera, entre comillas, del cumplimiento de las medidas de protección personal. Como para graficar, estábamos pasando unas imágenes de fiestas y todo eso, es decir, para mostrar el origen de las variantes y la no utilización de protección personal, del barbijo. Vamos a decirlo en palabras sencillas, el barbijo es fundamental y debemos seguir manteniéndolo y sin discusiones. La distancia. Y la distancia. La distancia, ni hablar de eso. La distancia, porque está demostrado también que la variante Delta contagia al aire libre si no se guarda la distancia, y hablan que bastan 15, 20 segundos de exposición para adquirir la infección. O sea que realmente el virus se las ha ingeniado para ser cada vez más eficiente en afectar a los humanos y sobrevivir, mantenerse con la transmisión. Bueno, muy claro, Silvia, tu mensaje. Sé que tenés los tiempos, que tenés que pasar a otra entrevista. Muchísimas gracias. Si querés decir algo, pero yo creo que quedó muy claro todo tu línea de pensamiento y lo que tenemos que hacer y a lo que nos enfrentamos. Tenemos que seguir cuidándonos. Esta es una película que ya venimos viendo desde hace 18 meses. No tenemos que bajar los brazos y seguir cuidándonos.
Exactamente, y vacunarnos. Y Toda vacunarnos. persona mayor de 18 años debe acceder a la vacunación y mantener todos las medidas de protección personal. Así que muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista, un gusto. No, por favor, gracias a vos, muchísimas gracias, te liberamos. Nosotros seguimos Bueno, seguimos en Depende. con las hepatitis, fue el día Internacional de las Sí, Hepatitis. por eso, esta semana. en nuestra segunda media hora vamos a hablar de eso, vamos a afirmar el tema de las vacunas, de la hepatitis A, el éxito de la vacunación, bueno, y ahora la vacunación de hepatitis B generalizada y los tratamientos para la C. Eso será nuestro tema del deseo. Perdón, no te quise molestar más porque vos me dijiste tengo 10:30 otro compromiso. 10:30, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, que salga todo muy bien. Buen fin de semana. Saludos por La Plata a todos los amigos. Gracias, Besos. igualmente por allá. Gracias. Bueno, era la doctora Silvia González Ayala, que fue clarísima con la necesidad de las dosis. Nos aumentó los porcentajes. Uno estaba pensando en 40% de segunda dosis, ahora ya estamos en 70%. Y sobre todo lo de la variedad colombiana y bueno, lo que sabemos de este fin de semana, que Estados Unidos vuelve a la utilización del barbijo. Nosotros, gracias a Dios, no lo dejamos nunca, tenemos que seguir manteniéndolo. Vamos a una pausa, un corte, Fabián, y en la segunda media hora estaremos abocados a las hepatitis B. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.